En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Dice así: Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: Los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropa con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía. Te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Jesús dice a sus discípulos que los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Es decir, que la enseñanza que imparten, que comparten, es buena. Los maestros de la ley y los fariseos se apegan a lo que es la enseñanza. No están enseñando cosas de sí mismos. Los maestros de la ley tenían sus errores porque no vivían lo que ellos enseñaban. Tengan en cuenta que dentro de la iglesia, al que enseña cosas que van en contra de la enseñanza, que van en contra de la palabra de Dios, se les llama herejes. Un hereje es aquel que enseña cosas contrarias a lo que ya conoce de la enseñanza. Los maestros de la ley eran hipócritas. Los fariseos eran hipócritas porque enseñaban las cosas de la ley de Moisés y eran buenas, pero ellos no las vivían. En el caso de muchos de nosotros cristianos, es decir, seguidores de Cristo porque creemos que Cristo es nuestro Salvador, nos apegamos muchas veces a una creencia interpretada muchas veces con el poco conocimiento que tenemos. Hay personas que incluso, o nosotros mismos, podemos caer en la soberbia interpretando la palabra de Dios y dándola por hecho, pero saliéndonos de lo que es la sana doctrina, la enseñanza
que se nos ha dado a través de los siglos. A lo largo de la historia dentro de la iglesia han existido personas iluminadas por el Espíritu Santo que nos han enseñado cuál es una interpretación digna, honrada y justa. Este es un deber y es un compromiso de nosotros cristianos para conocer más la palabra de Dios y que cuando tengamos duda recurramos a la enseñanza ya escrita o a los que incluso se encuentran dando esa enseñanza porque se han preparado, porque han estudiado. En la actualidad existen también muchos videos, audios y escritos que nos pueden ayudar ahí en el internet, pero también hay que cuidarse, porque también, así como hay muchas cosas buenas, habrá muchas cosas malas que distorsionarán y tergiversarán todo lo que dice la palabra de Dios. Pero lo dicen de una manera tan convincente que muchas veces pareciera ser que es verdad. En la antigüedad existían unos filósofos que eran catalogados o llamados sofistas. La enseñanza era el sofismo. Y estos tenían la destreza de decir mentiras como si fueran verdades. Y así también dentro de lo que es la iglesia podemos encontrar personas que con una agilidad y con una destreza son sofistas. Dicen mentiras y uno hasta se las cree, porque la manera como estructuran sus mentiras es tan convincente que la mentira parece verdad. Y no solamente con las cuestiones de la palabra de Dios. Sabemos muy bien que dentro de la política o de otro tipo de temas, ya sea en cuestión ahora también de la salud, existen muchas personas que son expertas para saber engañar a las personas con las palabras que manejan. En la política se maneja un término para describir a ese tipo de personas engañadoras, embusteras, pero que cuando hablan pareciera ser que están diciendo la puritita verdad. Esa palabra es demagogia. Esa palabra originalmente significa el arte de conducir al pueblo. En su término original, la palabra demagogia es buena, porque con las palabras lo que quiere hacer el político es dirigir al pueblo, pero lamentablemente la palabra ha tenido una dirección diferente, porque se le dice demagogia a todas esas cosas bonitas que dicen los políticos, a todas esas cosas que prometen y luego no cumplen. Voy a hacer esto, yo voy a cambiar aquello, yo no voy a ser igual. Y les creemos y al final terminan siendo iguales o peores que sus antecesores. Por eso les dicen pura demagogia, el arte más bien de conducir al pueblo, pero para donde ellos quieren, solamente para sacar provecho de toda la gente. Pero regresando al texto bíblico que está muy encadenado con esta situación, donde nuestro Señor Jesucristo advierte a los discípulos sobre la verdadera postura de los fariseos y los maestros de la ley, que sí les hagan caso, porque lo que dicen es verdad, porque ellos están apegados más bien a la ley de Moisés, pero que no los imiten, que no sigan su ejemplo. Dice ahí en el versículo 3, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Ya también hemos utilizado el término congruencia, es decir, que aquella persona que dice algo y lo hace es congruente. Pero cuando se dice algo y no se hace, dígase en el caso de cuando estamos compartiendo la enseñanza cristiana, pero no la vivimos, incongruencia en nosotros. Tenemos que ser íntegros, es decir, completos. Lo que decimos de Cristo, también hacerlo nosotros, porque no estamos siendo congruentes. Sinceros, honestos, rectos, justos, y ciertamente no vamos a ser igual que Jesucristo, pero tenemos que esforzarnos todos los días. Tenemos que luchar para dejar un mensaje de Cristo en los corazones de las personas que nos rodean, pero con nuestra vida principalmente. Dice en el versículo 5 nuestro Señor Jesucristo que lo que hacen los maestros de la ley y los fariseos lo hacen solamente para que la gente los vea. Les gusta andar de presuntuosos, vanidosos, colocándose porciones de la escritura en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener privilegios tanto en la sinagoga como a los lugares donde van. Es decir, quieren sacar solamente provecho o beneficio
del servicio que tienen o del cargo que tienen que realizar. Y ya después vendrán las recomendaciones. Ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y ya después vienen otras cosas que algunos han confundido, como por ejemplo esto de ustedes no llamen padre a nadie en la tierra porque tienen solamente un padre. Pero también aquí hay que entender el modo de escritura. Hablando de solamente tienen un padre, hay que mirar cómo se está escribiendo. Aquí, por ejemplo, padre está escrito con mayúscula, es decir, que en la referencia de tener un solo padre, hablamos de Dios Padre. No llamen ustedes padre a nadie en la tierra, dando a referencia de cómo muchas veces nosotros queremos ocupar el puesto de Dios, queremos ser los principales ante la sociedad. Y hablando de políticos, a veces eso sucede. Hablando también de la religión, hay personas que quieren estar ante los demás como si ellos fueran los principales, o los políticos, los grandes mesías, los libertadores, o los que se presentan más bien como mesías, como libertadores, y que incluso mucha gente se los llega a creer porque son capaces de defender a capa y espada a esos políticos demagogos, mentirosos, embusteros, sofistas que con sus palabras han engañado incluso a muchas personas. Y que cuando ya los empiezan a descubrir, inmediatamente empiezan a echarle la culpa a los demás, como le hizo Adán y Eva. E incluso habrá gente que hasta con la evidencia en la mano serán capaces de defender a esos políticos tranzas. Los pueden tener por encima de Dios. De ahí es donde también se agarra para el deporte. Hay gente que tiene sus ídolos en el deporte, en la música, en muchos ámbitos de la vida. No deben tener ustedes por padre a nadie, solamente tienen un padre, el que está en el cielo, haciendo la referencia a Dios. Ciertamente, el sustantivo padre refiere a aquel que engendra, el que engendra en la sangre o también engendra en la fe, así como una madre que da a luz a un hijo, el padre que también cumple su función para que un ser humano se desarrolle en el vientre materno. Pero ahí estamos hablando de alguien que da la vida o que también puede ser da la fe. San Pablo lo referirá en algún momento cuando dice, Padre en la fe soy yo. Y eso lo pueden ver ahí en la primera carta a los Corintios capítulo 4, versículo 15. Dice literalmente, pues aunque ustedes como cristianos tengan 10,000 instructores, padres no tienen muchos. Padre de ustedes soy yo, pues les anuncié el evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo. Pero estamos hablando de el Padre en la fe, el que engendró o el que ayudó para tener la fe. Con base a eso también debemos de tener cuidado y dedicarnos más a conocer la palabra de Dios, a instruirnos en ella, para que podamos conocer qué es lo que dice el magisterio, qué es lo que dice la doctrina, qué es lo que dice la enseñanza, y no andar ahí suponiendo o tergiversando las cosas. En la misma línea podríamos entender esto de no llamen guías a otros, porque Cristo es su único guía, o en su caso maestro también, que sería la otra referencia. Solamente tienen un maestro, Cristo. El Espíritu Santo nos ilumina, pero también nosotros debemos de hacer un esfuerzo por estudiar, por reflexionar, por comprender la Sagrada Doctrina, la Sagrada Escritura y lo que nos va enseñando la Iglesia a través de los siglos, para no andar malinterpretando las cosas. Y en su momento, compartir esa enseñanza a los demás, pero no llegar a ser como los fariseos y los maestros de la ley, que enseñaban algo, pero no lo vivían. Que el Espíritu Santo nos ilumine para ser congruentes con nuestra fe, para que hablemos y sobre todo vivamos la palabra de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.
Encuentro de los 10,000 padres de familia, 17 de marzo del 2024. En Campo Misión, Avenida Tlaloc sin número, Santa María, Axotlán, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Para una mejor ubicación, busca en el Google Maps Centro de Espiritualidad Misionera MSP. El encuentro comienza a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Hay una cooperación de 80 pesos. Si quieres más información, puedes mandar un mensaje al WhatsApp 56 30 49 46 81 o también al 55 30 75 54 13 o también al 55 67 92 19 50. Un encuentro organizado por los misioneros servidores de la palabra. 10,000 padres de familia. 17 de marzo del 2024.